Muy buenas noches a todos, bienvenidos en nombre de nuestro decano Luis Cárdenas Lucero, ¿no? Les damos la más cordial bienvenida a todos para esta segunda conferencia de este ciclo de conferencia que se llama FIA, Sostenibilidad 360 grados. Este ciclo de conferencia, ¿no? Tiene como propósito justamente colocar a todos los miembros a la facultad y a todos sus miembros, ¿no? En la mira de todos los retos que significan la sostenibilidad y se llama 360 grados porque la idea es que justamente la sostenibilidad, ¿no? Como se ve en este logo, es un tema integral, ¿no? Un tema donde entran muchos criterios, muchos parámetros y también donde todos, desde todas nuestras especialidades, desde todas nuestras escuelas, tenemos la capacidad de influir, ¿no? Y para ello, ¿no? Es que ahorita, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de hablar justamente de energías renovables, ¿no? Que eso es un tema, obviamente, que justamente toca, ¿no? A cualquier, ¿no? Economía, a cualquier lugar del globo, ¿no? Así que, sin más, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en esta segunda conferencia y voy a pasar la palabra al director de la Escuela de Ingeniería Industrial, el doctor Hugo Chacón. Gracias, Jan. Muy buenas noches a todos los asistentes. Muy buenas noches también al ingeniero Gerfer del Carpio, nuestro expositor de esta fecha de nuestras exposiciones de Sostenibilidad 360. Bueno, sin más que decir, voy a presentar al expositor, que permítame leer su hoja de vida resumida, ¿no? Nuestro expositor, el ingeniero Herbert del Carpio, es ingeniero industrial, que tiene maestría en energías renovables y eficiencia energética por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Estos estudios los obtuvo gracias a una beca de la OEA, y actualmente es doctorando en Ciencias Ambientales y Energías Renovables de la Universidad Autónoma de San Agustín, ¿no? Aparte que él tiene más de 10 años de experiencia, ¿no? En lo que es desarrollo, investigación tecnológica y formulación de proyectos y más de, justamente en esta área, ¿no? Tan interesante como son las energías renovables. También es autor de artículos científicos, ¿no? En revistas indexadas Q1 y Q2. También el ingeniero del Carpio es nuestro coordinador de ingeniería industrial en la filial sur, ¿no? En Arequipa. Y justamente porque lo conocemos, ¿no? Y sabemos que es un apasionado por este tema tan relevante en la sostenibilidad como son las energías renovables, es que lo hemos invitado, ¿no? Para que sea nuestro segundo ponente en este ciclo de charlas. Así que, ingeniero del Carpio, bienvenido y adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, ingeniero Hugo, ingeniero Jan, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sí, el día de hoy vamos, si me permiten, compartir la pantalla. Perfecto. Muy bien. Ya la pantalla es todo tuya. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si ya se aprecia mi pantalla? Excelente. Ya Muy está. bien. Muy bien, entonces, el día de hoy, primero agradecerles a los organizadores del evento por haberme invitado a este evento, ¿no? Para hablar sobre el tema de sostenibilidad dentro de, ¿no? Como habían mencionado al principio, el rol, o bueno, el tema de sostenibilidad es bastante amplio, ¿no? Y alguna de las partes, ¿no? Que vamos a tratar el día de hoy, bueno, pues es el rol de las energías renovables en la industria sostenible, ¿no? No puede ser en la industria, pero también se puede aplicar a otras aristas que ahorita vamos a ver dentro de, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ahí hay una parte, ¿no? De que podemos ver de, bueno, mi experiencia dentro de, ¿no? Este tema de energías renovables no es algo que lo veamos fuera, no es algo que deberíamos verlo como algo muy lejano o algo que no se puede hacer o algo que, bueno, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Estas cuestiones ya se hacen.
¿listo? Ya existen proyectos que ayudan, que mejoran, que reducen, ¿no? La contaminación, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? Entonces, en base a eso y en base a mi experiencia es que se basa un poquito la presentación, ¿no? Muy bien, algo que quería comenzar comentando, ¿no? Y es algo que mencionaron al principio, ¿no? Es importante saber que dentro de la sostenibilidad y dentro de las energías renovables y dentro de lo que se busca dentro de investigación, de innovación, aparece un concepto bastante interesante que es el tema eh, de la quíntuple hélice, ¿no? Antes se pensaba que solo habían tres factores importantes que afectaban a las decisiones tanto empresariales, a las decisiones de sostenibilidad y todo, que eran gobierno, empresa y universidad, ¿no? Pero luego de ello fueron agregando uno más, ¿no? Y se agregó a la sociedad civil. Entonces, ¿quién es la sociedad civil? Son todos los clientes, todas las partes involucradas dentro de nuestro proceso que van a tener o tienen, ¿no? Voto dentro de lo que nosotros hacemos. Y luego de ello, ¿no? Apareció de que ya teníamos gobierno, teníamos empresa, teníamos la academia o la universidad y teníamos la sociedad, ¿no? Todos los factores que intervienen. Pero finalmente se dieron cuenta, ¿no? Que también tendría que entrar el medio ambiente o el entorno natural, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que todas las decisiones que nosotros tomemos, ¿no? No solamente tienen que ser como una cuestión de mejora de productividad o una mejora, una reducción de costos o cambiar mi proceso o ver la forma en cómo construir mi casa, ¿no? Utilizar otro tipo de materiales, hablando ya de todas las ingenierías, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que también lo que nosotros hagamos, ¿no? Tiene un impacto dentro del medio ambiente. Y este tiene que ser, pues, el menor, ¿no es cierto? O tiene que ser muy controlado, ¿para qué? Para no afectar todas esas condiciones. Y es allí donde entra el tema de las energías renovables, ¿no es cierto? Muy bien, las energías renovables como ventaja no solamente tienen el tema económico, ¿no? Por un lado tenemos el tema económico que vamos a reducir costos, vamos a impulsar ciertos indicadores macroeconómicos, vamos a tener innovación dentro de la empresa, dentro de la industria, dentro del propio país, sino que también tenemos, ¿no? Un impacto ambiental o una ventaja ambiental, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que el medio ambiente ya tiene ciertos estragos, ¿no? Por todos los gases de efecto invernadero, ¿no? Que le estamos emitiendo al mundo. ¿Y esto se debe a qué? A que como vamos a ver un poco más adelante, el consumo de energía en el mundo va en aumento, ¿no? Pero mucha de la energía que nosotros utilizamos proviene de fuentes no renovables, ¿no? Y fuentes no renovables como por ejemplo los combustibles fósiles. Entonces, adicional a que los combustibles fósiles sí van a tener una fecha en que ya se van a agotar, ¿no? Que no está muy cercana, pero va a existir, tienen muchas complicaciones en cuanto a gases de efecto invernadero, ¿no? A temas que a la larga, ¿no? Nos van a causar un tema que nos va a perjudicar más en vez de poder mejorar nuestro planeta, ¿no? Entonces, que nos va a cobrar más caro. Entonces, por ello es que se utilizan, por ejemplo, para producción de energía, ¿no? Centrales hidroeléctricas, tenemos uso de algunas biomasas y dentro también vamos a ver más adelante que tenemos energías renovables. Muy bien. Dentro también tenemos la resiliencia operativa y el cumplimiento normativo. Por ejemplo, ya a nivel mundial existen normas, ¿no? Que nos hacen o que nos obligan dentro de la industria a que nosotros tengamos que reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Antes, por ejemplo, se hablaba solamente de huella de carbono. Ahora ya no se habla solamente de huella de carbono, sino también de huella de agua, ¿no? Pero la huella de carbono era cuánto nosotros, por ejemplo, en producir el producto X, ¿no? Vamos a emitir de toneladas de CO2 al medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En algún momento esto se descontroló y lo que pasó fue que se sacó una normativa, ¿para qué? Para llegar hasta ciertos topes, ¿no? Entonces,
¿Cómo sacaban, por ejemplo, los bonos de carbono? ¿Qué eran los bonos de carbono? Países que contaminaban mucho o países que contaminan mucho compran estos bonos de carbono a países que no contaminan tanto. ¿Para qué? Para poder seguir trabajando, si no la normativa, no de ellos los va a parar, los va a detener. Entonces, no podrían seguir operando y con ello, pues tendrían que dejar, ¿no? Y ahí sería mucho peor. Muy bien, entonces, en cuanto a esto, ¿no? Como un tema de introducción, bueno, las energías renovables nos van a ayudar a reducir, ¿no? El tema de las emisiones de CO2 y nos permiten también reducir esa dependencia. Adicional a ello, por ejemplo, nosotros hacer un país que nuestra gran industria, por ejemplo, está basada en minería, la minería también tiene gran consumo, por ejemplo, de energía eléctrica. Muchos de los equipos, ¿no? que funcionan en minería funcionan con electricidad. Entonces, el consumo de energía eléctrica es bastante alto. También el consumo es alto, por ejemplo, en plantas de cemento, ¿no? Donde tienen consumos bastante considerables, ¿no? Ahora, ¿qué es lo bueno de las energías renovables? Que dejamos de emitir esas toneladas o ese CO2 al medio ambiente, que es el principal causante del efecto invernadero, y nos permite ya desligarnos, ¿no? Desconectarnos del tema del uso de combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un dato curioso, en el 2023, el 30% de la producción de energía global fue de origen renovable, ¿no? Entonces ya estamos viendo que esto a nivel mundial sí funciona, que ya las empresas grandes, las industrias grandes, las grandes potencias lo están utilizando dentro de, ¿no? Y bueno, para saber qué es lo que tenemos, ¿no? Tendríamos que hablar que existen fuentes de energía renovable, ¿no? Primero tenemos la energía solar, que es la que aprovecha, ¿no? La radiación que proviene del sol, ¿no? Llega hasta unos dispositivos que se llaman paneles solares fotovoltaicos, generan una alteración de los electrones, ¿no? De la configuración que estos tienen, y eso empieza a producir energía eléctrica, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podemos aprovechar, por ejemplo, esta energía solar en energía solar fotovoltaica. Ahora, nosotros ya utilizábamos esta energía mucho más antes, ¿no? No solo nos da energía solar fotovoltaica, sino también nos da energía solar térmica, ¿no? Que muchos de nosotros en nuestras casas tenemos una terma solar, ¿no? Entonces también la podemos aprovechar, tanto de forma para producir energía eléctrica como para producir energía solar térmica. ¿Listo? También tenemos el tema de la energía eólica, ¿no? Que es aprovechar los vientos, ¿no? Aprovechar esa fuerza cinética que tienen los vientos. Esta fuente, ¿no? Es un poco más, no diría complicada, pero sí diría que tiene algunas configuraciones un poco más especiales que la energía solar, ¿no? En la energía solar es mucho más sencillo, nosotros podemos instalarlo de forma mucho más rápida, ¿no? Ya vienen los equipos preinstalados, ya vienen los equipos casi listos para usar. En la energía eólica sí hay una parte adicional que nosotros deberíamos de considerar, ¿no? Que sería el tema de, un segundo voy a silenciarlo. Muy bien. Que, por ejemplo, ¿no? Sería el tema de ver dónde tenemos vientos nosotros, ¿no? Ahora, estos sistemas eólicos no funcionan solamente con ráfagas de viento, que son las que normalmente tenemos, ¿no? En algunas ciudades. Normalmente estas funcionan con condiciones de viento constante, por eso se usan en lugares, por ejemplo, donde tenemos lugares muy planos, zonas muy áridas, ¿no? Donde no tenemos muchas montañas, muchos cerros, o también se utilizan normalmente a nivel del mar, ¿no? Entonces, esto también ayuda, ¿no? Y tienen un nivel de producción bastante alto. Ahora, una condición importante entre lo solar y lo eólico sería el tema de conservación de la energía, ¿no? Si nosotros queremos almacenar dentro o en el tema mundial ya no se está o ya no se estila el tema de almacenamiento. ¿Por qué?
porque cuando nosotros almacenamos le subimos el doble el costo de inversión a nuestros proyectos. Entonces, lo que se hace a nivel mundial es que un sistema donde nosotros podamos producir y consumir. Entonces nos evitamos el tema de almacenar. ¿Y qué pasa en la noche? Perfecto, en algunos países ya más evolucionados en el tema de uso de energías renovables, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, producimos en la mañana, nuestro medidor gira hacia un lado, ¿no? Estamos produciendo energía y la estamos inyectando a la red. Y cuando nosotros llegamos, por ejemplo, en la noche para consumir, ¿no? Nuestro medidor sí coge de la red pública y lo empieza a inyectar a la casa. ¿No? Sin embargo, ahí hay un tema interesante, que en muchos de estos países vemos que en vez de llegarte un recibo de luz, ¿no? Te llega un cheque, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía renovable que nosotros producimos es más cara que la energía que ellos nos venden, ¿no? Que la comercializadora nos vende. Entonces, eso todavía está por implementarse dentro del país. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas gráficas de cómo es la radiación solar en el Perú, ¿no? Este es Sudamérica y acá tenemos el Perú. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que toda la zona, yo diría centro-sur, ¿no? Por lo menos de la parte de la costa, tenemos la radiación bastante alta. Si lo vemos, ¿no? La radiación es tan alta que si la podemos comparar y si pueden buscar en el atlas solar, van a encontrar que es pues muy parecida al desierto del Sahara, ¿no? Entonces tenemos una gran producción o tenemos un gran recurso el cual deberíamos explotarlo, ¿no? Normalmente, ya hablando de un caso específico, por ejemplo, de Arequipa, ¿no? Nosotros no tenemos muchos días de sombra, muchos días nublados, ¿no? Ahora, una condición que sí hay que aplicarla era que el panel solar no necesita que el sol esté pues al máximo, que esté quemando para que él esté produciendo. El panel solar ya está produciendo la... ¿Cuándo produce un panel? Cuando ustedes pueden ver, ¿no? Cuando se levantan y ya pueden ver, el panel ya está produciendo. Una mínima cantidad, pero ya está produciendo, ¿no? Y de ahí ya vamos a encontrar las curvas solares, ¿no? De cómo es que nosotros podemos tener. ¿Qué otras fuentes renovables tenemos? Por ejemplo, tenemos la biomasa, ¿no? Que es utilizar materia orgánica, ¿no? Para producir energía térmica, ¿no? Esta energía térmica se puede convertir en energía eléctrica, se puede convertir en energía térmica, ¿no? Podemos transformarla en muchas y aprovechar de muchas formas esta biomasa. También tenemos las hidroeléctricas que, como les dije, sí existen, ¿no? Sí se utilizan. El Perú tiene bastantes hidroeléctricas, pero la producción de las hidroeléctricas no es el total de producción o el total de consumo que nosotros tenemos a nivel mundial, a nivel Perú, ¿no? Entonces, nuestro sistema del Perú en temas eléctricos está interconectado. Entonces, parte de lo que produce, por ejemplo, Arequipa puede estarlo consumiendo o está inyectado a esa red, ¿no? Que está simplemente consume el que necesita. Pero ese consumo es más alto que toda la producción hidroeléctrica que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que ver algo importante allí, ¿no? Ahora, ya como una cuestión de experiencia, yo tuve un ponente, por ejemplo, con el cual hicimos uno de los primeros proyectos de paneles solares en el 2010, y él nos dio una frase interesante, ¿no? Nos dijo, no esperen a que les vendan su sol, ¿no? Y es algo que ya está sucediendo, ¿no? Hay varias empresas que ya están produciendo energía solar térmica, perdón, energía solar fotovoltaica y la están inyectando a la red. Y es la energía que nosotros estamos consumiendo. ¿No? Entonces, ya es un buen momento para que nosotros también empecemos a aprovechar este tema de las energías renovables, no solo dentro de la industria, ¿no? Ese es el principal, es el que tiene mayor consumo, pero también lo podemos hacer a nivel más pequeño, ¿no? En nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá hubo un sistema bastante interesante, ¿no? Antes nos acostumbramos a que solo teníamos producir, ¿no? Nosotros producíamos energía y simplemente teníamos alguien que consumía esta energía, ¿no? Entonces ya esto
vimos que no funciona y pasamos al tema interconectado que les había mencionado, ¿no? Es más, pasamos a tener microredes. ¿Qué es una microred? Es cuando ya, por ejemplo, una zona, una empresa se puede deslindar y ya tiene su propio sistema. Por ejemplo, hace poco, aquí en Arequipa, ¿no? La cementera que tenemos, que es Cemento Yura, ha implementado paneles solares fotovoltaicos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Nosotros podemos dentro de la planta consumir de los paneles solares fotovoltaicos. Como les dije, podríamos tener un almacenamiento de energía, pero todavía estos sistemas tienen que desarrollarse más, ¿no? El tema de almacenamiento de energía todavía no está poco desarrollado, sino que todavía los implementos, las baterías, todos los recursos que se tienen, no tienen una buena eficiencia, ¿no? Entonces, los sistemas que tenemos para almacenar, por ejemplo, son los primeros que se van a desgastar. Un panel solar fotovoltaico me puede durar 50 años, ¿sí? Ya hay estudios, ya hay artículos donde han hecho estudios ya de paneles que tienen más de 50 años y solo han visto que ha bajado un poco la eficiencia, ¿no? No es que el panel a los 50 años deja de producir, sigue produciendo, pero ya baja un poco la eficiencia. En cambio, las baterías, por ejemplo, si nosotros hablamos de almacenamiento de energía, ¿no? Las baterías tienen un tiempo de vida bastante corto con relación a los paneles, ¿no? Las baterías podrán durar pues 3, 4 años, dependiendo a los ciclos de carga que nosotros le demos a la batería, ¿no? Entonces, cada 3, 4 años tendría que hacer un nuevo cambio de este sistema de almacenamiento. Por eso, como les mencionaba, que ahora ya se utiliza el tema de producir y consumir, ¿no? Entonces, si obviamos esta parte, ¿no? Las empresas que hacen o el consumidor que hace puede utilizar en el día, puede utilizar energía de la red y en la noche puede utilizar, perdón, en el día utilizamos energía de nuestros paneles y en la noche utilizamos energía de la red, ¿no? Los sistemas actuales solares fotovoltaicos nos permiten hacer eso, ¿no? Los sistemas eólicos también nos permiten hacer eso, ¿no? Nos permiten conectarnos y desconectarnos de forma automática dependiendo al consumo que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué beneficios tendría, ¿no? Dentro del tema de la industria el insertar estas energías renovables? Primero, una reducción de la huella de carbono. Si nosotros lo queremos ver inclusive desde una etapa no tanto numérica, sino una etapa más comercial, por ejemplo, ¿no? Muchos de los consumidores y mucho del mercado está cambiando. ¿Y está cambiando a qué? A consumir productos verdes, productos que no tengan un gran impacto al medio ambiente, productos que tengan sellos verdes, ¿no? Entonces, el uso de energías renovables nos va a dar por ahí algún beneficio, ¿no? Y también eficiencia en procesos industriales. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Al tema, perdón, lo que primero que tendríamos que hacer para poder poner un sistema solar fotovoltaico es el tema de mejorar, ¿no? El tema de utilización de la energía dentro de nuestra empresa, hacerla más eficiente, ¿no? Y ahí, unos slides más abajito, vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? Antes nosotros utilizábamos focos ahorradores y decíamos el foco ahorrador pues me consume poco. Sí, pero un foco ahorrador consume 15, 20 watts de potencia, ¿no? En cambio ahora tenemos la tecnología LED y con un LED ya no consumo 15, 20 watts, con un LED consumo 5, 3, 8 watts, ¿no? Entonces hemos visto una reducción más de la mitad. Entonces tenemos que hacer esos cambios, ¿para qué? Para dejar de consumir mayor cantidad de energía, ¿no? Y también ya no tener pues que depender de muchos combustibles fósiles que tenemos, ¿sí? Muy bien, ahora, esto suena bastante bonito, suena bastante interesante, ¿no? Pero ya existen empresas que hacen esto, ya existe en el mundo, sí, en el mundo ya existen. Por ejemplo, acá tenemos un caso en España, ¿no? Donde han puesto, ¿no? Una granja solar donde sacan, tiene una capacidad instalada, ¿no? De más de 200 megawatts de potencia, ¿no? Y dice que cubre hasta el 60% de la demanda energética de las fábricas que están conectadas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, esto ya funciona, ¿no?
podemos utilizar inclusive, ¿no? Si hacemos un buen diseño dentro de las instalaciones de la propia empresa, ya utilizando un sistema microgrid, ¿no? Una microcentral de producción solo para la empresa, podríamos hacer que la empresa utilice, ¿no? Tenga debajo sus almacenes, tenga debajo alguna cosa, ¿no? Ahora, dentro de los paneles sí han habido bastantes cambios, ¿no? Por ejemplo, de lo que yo les comentaba, que en el 2010 teníamos paneles que, por ejemplo, ¿no? Ahí te costaba, supongamos, $2, $3 el watt de panel, ¿no? Actualmente, el watt de panel cuesta alrededor de 50, 40 centavos de dólar, ¿no? Entonces hemos tenido una bajada desde $4 hasta 40 centavos de dólar. Entonces, ya en estos años, que han pasado ya 16, 17 años, ¿no? Hemos visto que ha habido una baja considerable en el tema de los costos. Ahora, esto viéndolo ya para el tema de sostenibilidad, para el tema de aplicación dentro de la industria, se hace bastante eh, atractivo, ¿no? Antes los periodos de recuperación, por ejemplo, de estas inversiones grandes para poner sistemas fotovoltaicos estaban alrededor de 10, 12 años, ¿no? Donde todavía se pensaba mucho si es que esta tecnología pues se debería implementar o no, ¿no? Pero luego de esto se ha visto que como han bajado al 10% sus costos, ya los periodos de recuperación se han hecho mucho más cortos, ¿no? 2, 3, 4 años de periodos de recuperación. Entonces, con ello, ¿no? Se ha hecho que muchos de los sistemas, muchos de los proyectos ya salgan y se puedan hacer y sean mucho más viables, ¿no? ¿Qué más hemos tenido como reducción? Por ejemplo, 45% menos de CO2 emitido a la capa de ozono, un ahorro energético de 30%, una capacidad, como les había mencionado, de más de 200 megawatts, ¿no? Hemos cubierto el 60% de la demanda industrial, ¿no? Y hemos generado algunos empleos. ¿Por qué? Porque estas plantas solares, si bien es cierto, son bastante autónomas, no necesitan mucho mantenimiento. Un panel solar no necesita mucho mantenimiento, ¿no? Igual tenemos pues algunos mantenimientos ya en algunos componentes, por ejemplo, de inyección de energía, ¿no? Entonces, ahí hay. Muy bien, otra, por ejemplo, acá en Arequipa tenemos una de las plantas solares más grandes del Perú, ¿no? Que está ubicada en La Joya. Entonces, ¿qué tenemos allí? Bueno, antes se tenía simplemente un terreno eriazo, ¿no? Se tenía literalmente un desierto, y lo que se ha hecho es poner paneles, ¿no? Ahora, una cuestión importante de esta planta es que esta planta inyecta energía a la red pública, ¿sí? Entonces, inyecta energía al sistema interconectado que les dije que existe, ¿no? Y con ello nosotros ya estamos consumiendo, también parte de la energía que consumimos proviene pues de fuentes renovables como esta planta solar de La Joya, ¿no? Que por ejemplo tiene una capacidad instalada de 253 megawatts, ¿no? Son, por ejemplo, para que veamos más o menos en cantidad, tenemos 450.000 módulos fotovoltaicos instalados, ¿no? Entonces, es bastante interesante, ¿no? Pero esta ya, pues, como les mencioné, es un tema que ya está conectado a la red pública, ¿no? Es como que ya está garantizada la venta, ¿no? Pero dentro de la empresa también se debería instalar. También tenemos, por ejemplo, parques eólicos que se han instalado en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Alemania. Y como les dije, estos sistemas sí, se pueden poner, sí, pero tienen que estar en lugares donde no solamente tengamos ráfagas de viento, sino en lugares donde tengamos, pues, vientos constantes. ¿Por qué? Porque los sistemas eólicos se desconectan normalmente cuando tienen ráfagas de viento muy fuertes para protegerse, ¿no? Entonces, simplemente tendríamos que tener que tengamos viento constante y se puede instalar, ¿no? Muy bien, esto en 2023, bueno, la energía representó el 31% de la generación eléctrica nacional, ¿no? En el tema alemán. ¿Sí? También tenemos tenemos un parque eólico, ¿no? En Ica, que sí funciona y si nosotros vemos, pues son inmensos los aerogeneradores, ¿no? Entonces, esto sí se da, chicos, ya está funcionando.
las empresas ya lo están usando, el sistema que nosotros tenemos interconectado ya está funcionando y ya es una realidad que tenemos que ver que funciona, ¿no? Y que ya se tiene que implementar. Muy bien. Dentro también estábamos hablando de que no solamente teníamos el tema de energía solar fotovoltaica, sino también, o energía eólica, sino también tenemos biomasa, ¿no? Por ejemplo, esta planta papelera utiliza algunos residuos, algunos desperdicios que tiene para producir calor y también para producir energía eléctrica, ¿no? Entonces, también podemos utilizarlo. Ahora, en esta parte hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque algunas empresas, pues, no sé, voy a utilizar, por ejemplo, árboles, ¿no? Y hacen una tala indiscriminada de ciertos árboles, de ciertas plantas, ¿no? Entonces, tenemos que caer o tenemos que llegar a que eso no es lo ideal, ¿no? Nosotros debemos garantizar que nuestra fuente sí sea renovable, ¿no? Y para que sea renovable, por ejemplo, ella sola tiene que poder regenerarse, ¿no? Por ejemplo, el sol todos los días se regenera, ¿no? Sabemos que va a llegar un momento en que el sol se va a apagar, sí, pero ya nosotros probablemente no miremos ese final, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, el sol para nosotros es renovable, ¿no? Igual el viento sigue siendo renovable. Igual la biomasa puede ser renovable, sí, pero se entiende y se tiene que ver de dónde proviene, ¿no? Para que podamos darle ello. Muy bien, como les había mencionado, ¿no? Nosotros para ver los sistemas solares debemos también ver el tema de cómo o qué vamos a utilizar dentro de todos nuestros sistemas, ¿no? Acá, por ejemplo, les puse también el tema de las luminarias que les estaba mencionando hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, por ejemplo, antiguamente ya teníamos el tema de los focos incandescentes, ¿no? Que eran focos bastante ineficientes, ¿no? Entonces esta tecnología consumía bastante energía y producía o era bastante baja el tema de iluminación, ¿no? La relación era bastante baja. Luego pasaron, bueno, a los de vapor de mercurio, luego pasaron a los fluorescentes, luego pasaron al tema de los focos ahorradores que les mencionaba y finalmente llegamos pues al tema de los LED, ¿no? Entonces los LED tienen un consumo bastante bajo, tienen una vida útil bastante larga, ¿no? Y es la tecnología que se está utilizando más dentro de la industria, dentro de las casas, dentro de las viviendas, ¿no? Y es el tema que deberíamos proponer. ¿Tiene algunos detalles también importantes esta tecnología? Sí, pero ya son detalles que podemos ir afinando dentro de cualquier instalación, ¿no? Que no vamos a tener mucho inconveniente en ello. Por ejemplo, acá tenemos algunos datos, ¿no? De cómo ha ido evolucionando el tema de las energías o el tema de cómo está esta distribución de energía dentro del mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la parte naranja, podemos ver que es el petróleo que se utiliza para producir la energía que se consume, ¿no? De ahí, por ejemplo, tenemos el gas natural, la energía nuclear que es bastante pequeña, ¿no? Pero si vemos esta rayita minúscula, ¿sí? Es las energías renovables. Pero si lo vemos a partir del 2016, 2015, ¿no? Vemos que ha tenido un crecimiento bastante considerable, ¿no? Y es porque como les había mencionado, muchas de las industrias ya se están dando cuenta, muchos de los países, del gobierno, de las normas, de las leyes, de todo lo que tenemos, se están dando cuenta que sí tenemos que tener el uso de energías renovables dentro de, ¿no? Entonces ya está creciendo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo crecer aún más. En el país también está creciendo, ¿no? Pero hay que hacerlo crecer aún más. Muy bien. Ahora, dentro de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Estamos viendo de que tenemos el consumo de energía en algunos sectores del tema industrial, dentro del tema de país, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en transporte y en industria es donde más consumo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, y que tienen a nivel mundial todas
las grandes potencias también, ¿no? Incluso el transporte es un poco más. ¿Por qué? Porque el tema de eficiencia, ¿no? Ya viéndolo desde un tema, por ejemplo, de transporte, desde viéndolo de un tema incluso de la motorización que podamos tener, ¿no? El tema viene por ¿qué? Porque los motores eléctricos, los motores que usan energía eléctrica, son mucho más eficientes que los motores a combustión, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la tendencia? Si nosotros vemos la tendencia mundial es primero a pasar a un carro híbrido y luego de pasar un carro híbrido, que es aquel carro que utiliza el motor en sus mejores condiciones para poder cargar una batería, ¿no? Pasamos al auto eléctrico, ¿no? Entonces ese auto eléctrico que ya solo usa baterías y los motores eléctricos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque la eficiencia de un motor eléctrico está por encima del 90%, es más del 95%, ¿no? En cambio, la eficiencia de un motor a combustión está por debajo del 40%, ¿no? Y es más, con la mejor tecnología que pueda tener. Entonces, tenemos que ver que ese cambio sí se va a dar, pero tenemos que ver pues también de dónde proviene, ¿no? Ahora, algo que no lo puse, pero que quería mencionarles era el tema, también viene el tema del almacenamiento, por ejemplo. Se habla mucho de que ahora del hidrógeno verde, ¿no? Ahora, ¿por qué hidrógeno verde? Como les dije, nosotros no podemos almacenar porque el consumo o la eficiencia de estos módulos para poder almacenar es bastante bajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo almacenamos esa energía que nos podría sobrar para poderla utilizar en otras horas que no son horas sol, ¿no? Entonces, ¿qué aparece allí? Por ejemplo, de tratar de almacenar la energía, eh, no sé, vamos a suponer que teníamos energía solar fotovoltaica y la almacenamos ¿cómo? Hacemos nuestro proceso de producción de hidrógeno y almacenamos esa energía en hidrógeno, ¿no? Entonces, todo el consumo que yo tenga para producir ese hidrógeno va a provenir de paneles solares fotovoltaicos, de una fuente renovable. Entonces, ese hidrógeno a la final me sirve para que nosotros podamos almacenar energía, entre comillas, ¿no? Entre comillas, en hidrógeno, ¿no? Que después lo podemos utilizar para producir energía, para abastecer nuestra planta, para abastecer nuestra industria. Entonces, es bastante interesante cómo podemos utilizarlo, ¿no? Muy bien, dentro de también tenemos pues algunas pirámides de cómo tenemos que ir, ¿no? Primero, optimizar y hacer eficiente nuestro sistema dentro de la empresa. Luego pasamos a un tema de automatización y microredes y terminamos con la aplicación de energías renovables, ¿no? Como les dije, no es bueno tampoco que nosotros simplemente vayamos y queremos instalar paneles fotovoltaicos. Sí, pero si la eficiencia, si todos los componentes que tengo adentro son obsoletos, ¿no? El consumo va a seguir siendo alto. Puedo bajar mi consumo, puedo mejorar. Y para ello existen muchas tecnologías que podríamos ir cambiando, ¿no? Bueno, algunos retos y oportunidades en la industria sostenible, ¿no? Primero, como les dije, ya les dije que la inversión, sí, antes era bastante alta, pero la inversión ahora ya bajó. Entonces, ¿qué sigue por parte de nosotros como ingenieros? Por parte de nosotros sigue el tema de proponer, el tema de implementar, el tema de evaluar la aplicación de estas energías renovables. Como hemos dicho, el Perú, por lo menos en la parte costera, tiene una radiación bastante alta, ¿no? Entonces, podríamos implementar en toda esa franja, podríamos implementar energías renovables, ¿no? Energía solar fotovoltaica. Los vientos también en la parte de costa son bastante buenos para poderlo aprovechar en esos sistemas y aprovechar también lo que tenemos, ¿no? Si tenemos tanta energía solar fotovoltaica, tenemos que ver cómo podemos almacenar, ¿no? Ya les dije que el reto está en cómo puedo hacer que esa curva de sol que tengo, que solamente dura, por ejemplo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, cómo puedo ampliarla y cómo puedo utilizar, pues, como en una empresa, quiero utilizarla de 8 de la mañana a 6 de la tarde o quiero utilizarla 24 horas. ¿Cómo puedo hacer yo para ampliarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría almacenar más energía, ¿no? Ahí aparecen ciertos proyectos, ¿no? Como almacenar, yo qué sé, pues,
la energía como energía potencial de repente, ¿no? Y hacer nuestra microcentral y nosotros poder turbinar esa agua y producir energía, podría ser, ¿no? Entonces, existen muchas cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Para qué? Para que las empresas sigan o se mantengan en el tiempo, ¿no? Entonces, como ingenieros, ¿qué tenemos que hacer? Innovar en diseño y optimización, la integración y almacenamiento energético y ver, bueno, ya desde un campo un poquito más, diría yo, complicado para nosotros, ver políticas y gestión sostenible, ¿no? El tema de políticas enfocado, como les dije, a la aplicación de normas, aplicado a la búsqueda de algún sello verde, ¿no? A la venta de de carbono, ¿no? De bonos de carbono. Y bueno, como les dije, ¿no? Esperar a que el tema político tenga algún cambio y que este sistema pues nos ayude a que ya no solamente pues puedan insertar energía a empresas grandes o empresas que tienen contratos empresa-gobierno, ¿no? Sino también podamos insertarlos por medio de las propias casas, ¿no? Incluso ahí había un tema ya de que los medidores, inclusive en el Perú, ya tenían que ser esos medidores inteligentes que miden tanto en un sentido como en el otro, ¿no? Me parece que tienen este año y el próximo más para poder hacer ese cambio, ¿no? Que entiendo yo que ya va más enfocado en la política, pues, de hacer que estos sistemas avancen, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el futuro de las energías renovables? ¿No? Tenemos la digitalización y automatización, ¿no? Para ver el tema de eficiencia. Ya les dije, estos sistemas no necesitan muchos recursos, no necesitan muchos cambios, pero sí tendríamos que ver cómo podemos administrar de mejor manera todos estos sistemas. El tema de, como les hablaba un poquito, ¿no? De expansión de energías renovables, el tema de ver, por ejemplo, el almacenamiento de ese hidrógeno verde. Hay que tener Es- bastante cuidado con el tema del hidrógeno, porque el hidrógeno es bastante poderoso en cuanto a energía que tiene, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, pero sí lo deberíamos aplicar. Y finalmente, políticas globales e incentivos para el tema de reducir el tema de contaminación, ¿no? De bajar el CO2 a nivel mundial, ¿sí? Muy bien, como ingenieros y como estudiantes, deberían ustedes ver el tema de especializarse en ver algo de esto de energías renovables, participar en proyectos de investigación, en investigaciones, proyectos que busquen, ¿no? Alguna mejora en cuanto a la aplicación de cualquiera de estos modelos de energías renovables, ¿no? Y contribuir con la aplicación de nuestros conocimientos para diseñar soluciones pues, que puedan reducir estas emisiones, ¿no? Como les dije, dentro del campo de las energías renovables, ahorita lo hemos visto bastante por encima por la cuestión del tiempo, pero ya si empezamos a tocar solamente una fuente de energía renovable, vamos a ver que existen todavía existen muchas aristas que podemos ir haciendo investigación para poder minimizar la brecha que existe, ¿no? Las condiciones, por ejemplo, en las cuales han sido diseñados los paneles no son las mismas a las cuales estamos funcionando acá. ¿No? El tipo de panel que nosotros podemos poner, cómo tenemos que ponerlo, el tema de cómo podemos almacenar la energía, todo ello es parte de un estudio y de un diseño que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar, ¿sí? Muy bien, como resumen y conclusiones, bueno, las energías renovables, ¿no? Han vuelto un pilar bastante importante dentro de toda la industria. Ya hemos visto que no solamente se aplica dentro del país, sino ya hay casos reales a nivel mundial que están funcionando, ¿no? Entonces tenemos que ver que estos casos reales ya nos demuestran que el uso de energías renovables hace que consumamos menos energía, que tengamos menores costos y que obtengamos certificaciones verdes, ¿no? Entonces nos ayuda tanto dentro como fuera de la empresa. Muy bien, eso sería la parte de la presentación que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero del Carpio. Vamos a pasar a la parte de las preguntas para que nuestro expositor pueda absorber. Ya tenemos varias preguntas en el chat.
La primera es de Maricielo Salazar. Eh, Ella pregunta, ¿no? Ella quiere saber si hoy estamos hablando de una transición energética eh, y en un futuro, ¿no? El tema hídrico va a ser un problema también. También se debería comenzar a hablar también de una transición hacia una sostenibilidad hídrica. Sí, o sea, como les había comentado, en la parte de medir la huella de carbono, ahora también se está midiendo la huella de agua. Entonces ya no solamente nos estamos preocupando de cuánto estamos contaminando el medio ambiente, sino de cuánto estoy utilizando de este recurso que sí es limitado, pero cuánto estoy utilizando de este recurso para producir un producto, ¿no? Entonces sí, ya se está evaluando. Eh, bueno, si hay algo más frío es si desaparece el agua, desaparece el ser humano, ¿no? Entonces sí hay que ya aplicar normativas mucho más estrictas sobre el tema del consumo, del uso del agua, ¿no? Pero es un recurso que todavía tenemos bastante dentro del mundo, ¿no? Puede ser más caro desalinizar, sí, pero todavía existe el recurso, ¿no? Pero sí, ya se está analizando el tema de huella hídrica, ¿no? Para todos Eh, los productos. Maricelo, ta- Maricelo también pregunta, ¿qué acciones se deberían comenzar a implementar para este efecto, ¿no? De la huella hídrica. Bueno, para ello lo que hay que hacer, al igual que con la energía solar fotovoltaica o el uso de energías, es ver también qué procesos son los que me consumen menor cantidad de agua, ¿no? Recordemos que nosotros, no sé, pues ahorita estamos delante de una computadora y para producir esta computadora se ha tenido que consumir litros de agua, ¿no? Entonces lo que tendríamos que ver es cómo podemos nosotros minimizar utilizando, por ejemplo, ¿no? Circuitos cerrados, no desperdiciando agua, en los temas, por ejemplo, que son bastante críticos, ver que, no sé, pues utilizar, por ejemplo, en el tema de cueros, ¿no? Utilizar, por ejemplo, algunos colorantes o algunos químicos que no afecten o que no tengan que hacer que esa agua ya no vaya a servir, ¿no? Entonces, darle un ciclo más cerrado al uso del agua que nosotros tenemos, ¿no? Y con ello bajaríamos también la huella de agua que tenemos de nuestros productos. Bien. Josué Zucari pregunta, ¿es viable que las minas del futuro operen principalmente con energía solar y eólica para mejorar su sostenibilidad? Sí, nosotros, por ejemplo, el caso que les comenté de la planta de Yura, la planta de Yura de producción de cemento tiene de las dos. Es una planta industrial porque produce cemento, pero también tiene su propia mina, entre comillas, ¿no? Su propia cantera. Entonces, y ya está usando energía, ¿no? Energía solar fotovoltaica. Entonces, sí es factible, ¿no? Ahora lo que sí y el reto está allí es de cómo hacer, porque las minas normalmente trabajan 24 horas. Entonces, el reto está en ver cómo nosotros podemos almacenar esta energía, ¿no? Puedo producir más para almacenarlo y tener para utilizar en horas que no tengo sol, ¿no? Que podría ser el hidrógeno verde, por ejemplo. Bien. Jericó Cruz pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las energías renovables que se podrían utilizar en la industria? En la industria, a ver, por temas de facilidad y de instalación, podríamos utilizar energía solar fotovoltaica, el uso de biomasas, dependiendo de dónde nos encontremos y qué tipo de industria tengamos. Y bueno, eólica sí podría ser, pero las áreas que necesitamos son bastante grandes. Yo recomendaría las otras dos principalmente. Bien. Nicole Paitán pregunta, ¿sería, si una empresa tiene recursos limitados, qué acciones recomendaría priorizar dentro del nivel uno para obtener el mayor ahorro energético en el menor tiempo posible? Bueno, si la empresa tiene recursos limitados, lo primero que hay que hacer es actualizar la tecnología, ¿no? Entonces, yo he encontrado muchas empresas que ustedes ya pueden ir a ver, que hemos visitado, que hemos ido, y que siguen utilizando luces halógenas, ¿no? Entonces, simplemente haciendo un cambio pequeño en su matriz energética, ni siquiera en su matriz, sino en la tecnología que están utilizando para iluminación, ya podemos ver un ahorro. Y ese ahorro después lo podemos traducir también a aplicarlo dentro de una inversión para hacer sistemas solares fotovoltaicos y instalarlos, ¿no? Bien. Jan Barnett
menciona, dice, me sorprende que la energía hidroeléctrica no esté categorizada en las energías renovables. ¿Cuál es la razón? Bueno, la energía hidroeléctrica mm, no es tan renovable. ¿Por qué? Porque ahí no estamos utilizando un recurso, sino simplemente estamos utilizando la energía potencial que le damos al agua. Sin embargo, si queremos verlo desde un punto mucho más ambiental, tenemos que generar una represa, tenemos que afectar ciertas zonas para poder producir esa energía, ¿no? Entonces, para poder almacenar esa energía. Entonces, si lo vemos, ¿no? A la larga sí podría tener cierto impacto que no sea tan bueno, ¿no? En cambio, las energías renovables sí tienen fuentes que no estamos afectando mucho, ¿no? Que hay ciertos estudios que dicen que el tema de la luz, ¿no? Pero ahí no hay muchas, muchas investigaciones sobre ello. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Parece que hoy día hay bastantes preguntas, ingeniero. Dylan Rodríguez dice, ¿cómo, ingeniero, tenemos la oportunidad de optimizarla con la ciencia para mejorar como futuro ingeniero? O sea, ¿cómo? A ver, reformule la pregunta. Él pregunta, ¿qué tiene que hacer, ¿no? Para optimizar este manejo de la ciencia en las energías renovables para poder aportar de mejor manera a la producción. ¿Qué tendría que Bueno, ser? nosotros como ingenieros, dentro de todas las ramas de ingeniería, tenemos que aplicar ciencia, ¿no? Entonces, yo diría que lo primero que nosotros tenemos que ver es el tema, primero pensar, yo diría, fuera de la caja, ¿no? Entonces, nosotros ya nos hemos acostumbrado de que la empresa a veces, ¿no? Funciona así y ya tiene que seguir funcionando así y funcionará así por siempre, ¿no? Entonces, primero pensar que no, que existen sistemas que nos podrían hacer más eficientes el proceso, que existen sistemas que sí podrían tener una inversión. Nosotros como industriales vemos el tema de inversión y de retorno de la inversión bastante fuerte. Entonces, podríamos hacer que nuestros sistemas ya funcionen, ¿no? Dentro de la empresa. Ahora, algo bueno, por ejemplo, que me olvidaba mencionarles dentro de los sistemas solares fotovoltaicos, es que no tengo que poner un sistema completo en una sola inversión, ¿no? Entonces, puedo hacer sistemas modulares y los voy integrando. ¿Para qué? Para hacer que la inversión sea más baja, ¿no? Ahora, en cuanto a al tema de ciencia, de qué investigar, de qué hacer, ¿no? Tendríamos que hablar allí, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Ver cómo mejorar el sistema de almacenamiento, cómo puedo reducir esos costos, ¿no? Porque todavía dentro de los sistemas de producción de energías renovables, ¿no? El tema de almacenamiento es el tema complejo todavía, ¿no? Que se está evaluando todavía. Gracias, ingeniero. La pregunta de Luciana Capacoila dice, ¿de qué manera las energías renovables permitirían que una empresa pueda ser más competitiva y eficiente? Bueno, primero competitiva porque vamos a reducir nuestros costos, ¿no? Principalmente, a ver, nosotros si aplicamos energías renovables, a ver, si nos ponemos a pensar, en 3, 4 años recuperé la inversión y de ahí el costo que voy a tener de operación, el costo por energía que voy a tener, va a ser cero, ¿no? Entonces, o va a ser muy cercano a cero si consideramos mantenimiento y todo ello de la planta, ¿no? Pero allí es donde nos va a ser más competitivos, ¿no? Nuestro costo de operación va a bajar, el costo de producción probablemente baje, ¿no? Y con ello seríamos más competitivos. Ahora, en cuanto a eficiencia, ya al ver el tema del cambio de tecnologías y todo eso, vamos a hacer, sí, pues que la empresa obtenga mejores rendimientos, ¿no? Hay máquinas, pues, pucha, que ya son obsoletas, que tendríamos que ir actualizándolas, ¿no? Y eso aparece a veces cuando hacemos, pues, ese estudio energético dentro de la empresa y vemos, pues, que hay máquinas que mejorar. Bien, gracias, ingeniero. Miriam Ticona pregunta si es posible alcanzar la autosuficiencia energética en el sector industrial a base de energías renovables. Eh, ¿Es, es posible? Sí. Ahora, ¿es viable actualmente? Todavía no. Como les dije, depende mucho del tipo de industria que nosotros tengamos, ¿no? Si es que tengo una industria que funciona 8 horas
y las puedo calzar justo en las horas sol que tengo, podría funcionar, ¿no? Pero si es que no, todavía por el tema de almacenamiento, podría ser autosuficiente, sí, o sea, sí se podría abastecer, pero va a ser caro el tema de mantenimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Actualmente todavía no. Bien. Nuria Talía, ella pregunta, ¿qué competencias y qué capacitación debería seguir un ingeniero industrial para especializarse en temas de transición energética a energía sostenible? Bueno, la maestría que he estudiado yo y el doctorado. Tendrían que ver temas de energía simplemente, ¿no? O sea, existen muchos programas de energías renovables, ¿no? Ahora, eh, simplemente es también una cuestión de que les guste, ¿no? Ahí tienen que evaluar cada uno qué más les gustaría dentro de, ¿no? Pero sí, hay muchas capacitaciones en energías renovables, en cogeneración, en producción de energía, en instalaciones, ¿no? Nosotros como ingenieros industriales vemos hasta temas eléctricos, ¿no? Entonces, es importante también tener esa base, ¿no? Porque después a veces nos equivocamos en algunas cosas. Bien. Lian Tejada pregunta, ¿no? Dice, las energías, la mayor parte de energías renovables dependen del clima. ¿Cómo hacen las fábricas para asegurar una producción continua, ¿no? Ante esta dependencia, ¿no? Del clima. ¿Se puede asegurar la producción? Sí, como les comentaba, los sistemas actuales, ¿no? Los sistemas modernos que tenemos de energías renovables son sistemas que funcionan de forma independiente y estos sistemas funcionan integrados, ¿no? Tengo la energía solar fotovoltaica por un lado y tengo la energía de la red por otro lado. Si es que por algún acontecimiento X, ¿no? Dejo de producir energía solar fotovoltaica, lo que va a pasar es que el propio sistema va a empezar a inyectar energía de la red de acuerdo a lo que necesite el sistema, ¿no? Entonces, al final, la planta no va a saber si es que proviene de energía solar fotovoltaica o viene de la energía de la red, ¿no? Solo nuestro controlador es el que va a ir analizando esa subida y bajada, ¿no? Entonces, siempre va a estar funcionando, ¿no? No, ahí no tendríamos inconvenientes. Bien. La pregunta de Shirley Mendoza, ¿no? Dice, ¿se puede aplicar las 5S o el Kaizen en áreas de mantenimiento de paneles solares? ¿Qué desperdicios típicos aparecen en ese tipo de mantenimiento? Bueno, mucho, como les mencionaba, no hay muchos mantenimientos dentro de los sistemas solares fotovoltaicos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos que existe un tema de pérdida de eficiencia de los paneles por la capa de polvo, por ejemplo, que se produce encima del panel, ¿no? Pero en estudios se ha sacado que, por ejemplo, una capa de un milímetro y hasta 2 milímetros genera una caída, pues, de 1% de la eficiencia, ¿no? Entonces, no es tan alto. ¿No? Entonces, ahí simplemente como mantenimiento ya venden, incluso hay algunos robots que se están paseando y están limpiando la capa de polvo o de arena que se tiene dentro de, ¿no? Ahora, 5S sí podríamos aplicar, pues, ¿no? Dentro de los almacenes, dentro de todo lo que tendríamos dentro de los paneles, ¿no? Pero mantenimiento como mantenimiento no necesitan. Ahora, en los sistemas ya, en los controladores y todo ello. Mm, yo he tenido sistemas que han funcionado 8 años y bueno, son mantenimientos simplemente pues de quitar también el tema de polvo, de quitar el tema de mantenimientos preventivos, ¿no? Pero de ahí mantenimientos mayores no hay muchos que hacer. Ya, vamos a pasar a la última pregunta, que es del profesor, el arquitecto Fauci. El arquitecto Fauci pregunta, ¿qué papel concreto debería asumir la academia para que la investigación universitaria impacte efectivamente en la transición energética y el cumplimiento de los pilares de eficiencia y sostenibilidad planteados por la política? Paso. Muy bien, a No, ver, primero la academia tiene que demostrarle, creo yo, a la empresa de que estas tecnologías ya funcionan, de que estas tecnologías son viables, son económicamente rentables, ¿no? Y para ello, pues tendríamos que tener muchos proyectos, yo diría módulos pequeños donde podamos demostrar ello, ¿no?
Una vez que la empresa funcione, que la empresa crea en esto, ya el cambio yo creo que va a caer por su propio peso, ¿no? Ahora, en el tema de políticas, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Nuestro árbol de problemas no pueden aparecer políticas porque están fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, como les mencioné dentro de la presentación, sí hay un tema de políticas que están intentando hacer ese cambio ya para que puedan ser, cada casa pueda ser incluso una pequeña estación, ¿no? Pero todavía eso se encuentra dentro de estudio, todavía eso falta. Existe la ley, pero no existe el reglamento, ¿no? Entonces, hasta que no hay un reglamento de cómo se hace, todavía no se puede hacer. Pero sí, o sea, la industria y la academia tienen que trabajar juntas para demostrar que esto funciona, ¿no? Para demostrar que sí hay posibilidad de cambio y sí hay un retorno, o sí hay una reducción en los costos significativa para la empresa, ¿no? Bien, gracias, ingeniero del Carpio. Ya el tiempo para las preguntas se ha agotado. Eh, Vamos a proceder a cerrar el evento. Para eso quiero agradecer nuevamente la participación del ingeniero Herbert Jesús del Carpio Beltrán, especialista en temas de energías renovables e industria. Y bueno, y agradecerle por su brillante exposición, ¿no? Titulada Rol de las energías renovables en una industria sostenible. Aquí le hago la entrega del certificado por su brillante exposición. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Hugo. Muchas gracias por la invitación y bueno, me pareció un muy buen evento. Muchas gracias.